Bien, entonces, finalmente hemos obtenido los dos vectores que representan la velocidad de rotación del sistema auxiliar y por lo tanto también de la barra CD, porque la barra CD está agarrada al sistema auxiliar, y la velocidad relativa que tiene la corredera moviéndose o deslizándose sobre esa barra CD que es el balancín. Disculpen. ¿Cómo obtuvimos los sentidos de estos vectores? Como ya dijimos ayer, respetando la ecuación correspondiente planteada. Entonces, cuando uno plantea una ecuación, no es que la plantee porque sí, sino que hay que respetarla. Esta ecuación dice que la velocidad de C, absoluta de C, es la velocidad de C respecto de D, que se presenta esa rotación, más la velocidad relativa del punto C, pero miradas desde el punto D. Entonces, la velocidad de C, finalmente, la velocidad de C es la suma de la velocidad de rotación más la velocidad de deslizamiento, donde la velocidad de rotación es absoluta, por lo tanto pasa por el cero. Disculpen que recién casi cometo un error, pero no sé qué me pasó. Y la velocidad relativa, como es la velocidad relativa, como es relativa, justamente, pasa por el otro extremo del vector velocidad de C, cerrando el triángulo. Como hemos trazado esto, hemos llegado a trazar este triángulo en base a un vector que lo hemos expresado en tantos centímetros en función de una escala, ¿sí? Que la pasé muy rápido recién, pero la escala elegida en este caso es que un centímetro representaba 0,2 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad de C es 1,13 metros por segundo. Entonces, si 0,2, entonces el vector que representa la velocidad de C tendría que tener aproximadamente 5,5 centímetros. 5,5 centímetros. Bien. Luego, ¿qué hacemos nosotros cuando llegamos a resolver esto, al trazado? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a medir estos valores en centímetros. Pero lo tenemos que expresar en metros por segundo. Por lo tanto, haremos esta regla de 3 simple para convertir tantos centímetros en tantos metros sobre segundo, basándonos en el que utilizamos para trazar este vector B sub C. Lo mismo para el caso de la velocidad relativa, que mediremos este vector y lo expresaremos luego a través de una regla de 3 simple o a través de la escala, para dar expresar a este vector en metros por segundo. Como ustedes verán, los valores tanto de la velocidad de rotación como la velocidad relativa son iguales. ¿Por qué? Y porque el vector, la barra, estaba a 45 grados. Entonces, básicamente son las proyecciones. Bien. Acá hacemos esta regla de 3 simple. Entonces, como les decía recién, según la escala utilizada, de que un centímetro representa 0,2 metros por segundo,
Por lo tanto, un 1,13 metros por segundo está representado por 5,65 centímetros. ¿Está bien? Si yo mido en mi trazado, mido 4 centímetros, por regla de 3 simple, obtengo que estos 4 centímetros en metros por segundo están expresados, valen 0,8 metros por segundo, ¿ah? Que es mi velocidad de rotación. Esto, 0,8 metros por segundo, es lo que vale el producto, o sea, la velocidad tangencial o lineal, que es el producto de omega por el radio. Pero ¿por qué no sabía yo el módulo de esta velocidad? Y porque no conocía el omega. Entonces, de acá voy a poder despejar en forma, acá está escrito en forma vectorial, pero en forma escalar voy a poder despejar omega como el cociente entre la velocidad tangencial, que es todo esto, dividida en el radio, ¿ah? Que es lo que está más adelante, supongo yo, que es esto que está acá, ¿ah? Entonces, esto escrito en forma escalar, ¿sí? No en forma vectorial, acá hay un pequeño error. Entonces, esto escalar es 0,8, que es la velocidad lineal o tangencial. Entonces, de ahí despejo omega y obtengo básicamente el valor de la velocidad angular de la barra balancín CD, que son 2 radianes por segundo. Y por otro lado, la velocidad relativa es solamente medir, que también da 4 centímetros, por lo tanto, al aplicarle la escala, o la regla 3 simple, que es la escala, obtengo también 0,8 metros por segundo. Entonces la velocidad relativa va a ser 0,8 metros por segundo. Bien, entonces hemos calculado, comparen este valor de omega y este valor de velocidad relativa, obtenido en forma gráfica con el que hemos obtenido analíticamente, y van a ver que prácticamente son los mismos valores, ¿ah? Como no puede ser de otra manera. Con la aceleración va a pasar exactamente lo mismo. Entonces planteamos la ecuación de aceleración mirando al punto C desde el punto A, para lo cual la ecuación que lo va a representar es básicamente la que tiene que ver con la parte de rotación. ¿Por qué? Porque la aceleración de A vale 0, y esto va a representar la rotación, es la parte de aceleración debida a rotación. Por lo tanto tenemos la normal y la tangencial. Y todo esto es conocido porque son los datos de mi problema. Por lo tanto, yo voy a poder obtener el valor en módulo de esto como omega al cuadrado por el radio. Omega al cuadrado por el radio. Donde omega vale, bueno, no me acuerdo, pero, y el radio todo lo conocemos. Y alfa va a ser alfa por el radio. Donde conocemos alfa y conocemos el radio. Por lo tanto, podemos calcular los valores de la aceleración normal y de la aceleración tangencial, sus módulos. Y sabemos sus direcciones y sabemos sus sentidos, porque son todos los datos del problema. El tema es cuando queremos ver a C desde D, desde el punto D, para lo cual hemos colocado el sistema de referencia auxiliar, X1 y 1, en el punto D, ya que el punto D es un punto del bastidor y tiene velocidad 0. ¿Para qué lo vamos a hacer? Y justamente para determinar la aceleración, el valor de la aceleración relativa, o sea, la que tiene la corredera respecto de mi sistema auxiliar, y
la velocidad angular de la barra balancín, que es la barra CD. Como dice acá, como la distancia entre el punto D y el punto C no es constante, entonces la ecuación que va a regir este movimiento entre estos dos puntos, C y D, será la que tiene que ver con la aparición del término de Coriolis. Entonces, vamos a tener que la aceleración C, mirada desde D, es la aceleración del origen del sistema auxiliar, D, que vale 0, más la aceleración de rotación del sistema auxiliar respecto al sistema absoluto, que es la normal más la tangencial, más los términos que tienen que ver con el hecho de que mi sistema auxiliar ha asumido la rotación de la barra, y que tiene que ver con este término de Coriolis, y finalmente el hecho de que los dos puntos C y D no se mantienen a la misma distancia para las distintas posiciones del mecanismo y que me dan una aceleración relativa. ¿Bien? Perfecto. Entonces, yo no voy a reemplazar ninguno de estos términos por lo que valen, sino directamente lo que me importa es saber si conozco el módulo y si conozco la dirección de estos vectores. ¿Sí? Entonces, lo analizo desde ese punto de vista. Esta aceleración de D vale 0, así que no me interviene. Esta aceleración normal depende de los omega, y yo conozco todo, por lo tanto, el módulo de esta aceleración lo conozco. La dirección también lo conozco. ¿Por qué? Porque es la aceleración normal. Por lo tanto, como ya sabemos, tiene la dirección de la barra y hacia el centro de rotación. Esta aceleración es la aceleración tangencial, perdón, de la que no conozco su módulo. ¿Por qué? Porque no conozco alfa, pero sí conozco su dirección. Porque como es la aceleración tangencial, es tangente a la trayectoria y perpendicular al radio. Por lo tanto, perpendicular a la aceleración normal. Bien, por lo tanto, este término me introduce una incógnita, que es el módulo de este vector. Esta aceleración, que es la de Coriolis, que depende del omega, de rotación del sistema auxiliar, y la velocidad relativa entre los puntos, lo tengo porque es todo conocido, por lo tanto conozco módulo y dirección. Y de este vector, que es la aceleración relativa de CD, conozco su dirección porque como sabemos, la aceleración relativa corresponde a cómo se mueve la corredera en el sistema auxiliar, y la corredera no tiene otra opción que moverse de acuerdo a lo que le marca su eslabón relacionado, que es el balancín. Por lo tanto, se puede mover sobre el balancín en la dirección del balancín. Entonces, conozco esta dirección, lo que no conozco es el módulo. Entonces tengo una incógnita por acá, una incógnita por acá, y esto lo conozco, la aceleración de C, porque sé cuánto vale C, mirada desde A. Por lo tanto, es una ecuación vectorial con dos incógnitas y la puedo resolver. Bien, como ya les adelanté, esta aceleración la conozco en dirección, módulo y sentido, y vale lo que tenemos acá. La aceleración tangencial la conozco en dirección, la aceleración de Coriolis la conozco en dirección, módulo y sentido, y la aceleración relativa la conozco en dirección. Bien. Tienen toda la información, entonces. Entonces, vamos a plantear
la ecuación correspondiente, ¿ah? Donde tenemos la aceleración normal de C mirada desde A, la aceleración tangencial de C mirada desde A, que ha sido nuestro primer planteo, a mirar C desde A, y todo esto es conocido, y la misma aceleración de C, pero mirada desde D, que está conformada por estos cuatro términos. Por lo tanto, aceleración de C igual a aceleración de C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá estamos reemplazando los valores correspondientes, qué es conocido, qué es lo que es desconocido, y bien. Y ahí tenemos la ecuación que deberemos comenzar a trazar. Esto lo puedo comenzar a trazar a partir del primer término, trazando estos dos vectores, o puedo empezar a trazarlo a partir del segundo término. Es independiente, ¿estamos de acuerdo? Lo que sí tenemos que tener cuidado es cómo vamos trazando los diferentes vectores. Esto es un trazado de vectores, esto es suma algebraica, es suma vectorial, básicamente, ¿eh? Entonces, veamos cómo lo hemos hecho, que hemos empezado a trazar. Bien, hemos empezado a trazar a partir del primer miembro. O sea, hemos trazado la aceleración normal de C respecto de A, y le hemos sumado la aceleración tangencial de C respecto de A. ¿Cómo hemos hecho eso? Vamos hacia allá. Entonces, usando una escala, que en este caso es la misma que se eligió para el trazado de velocidades, no tiene por qué ser igual, de vuelta, la escala que elijan para trazar velocidades no tiene que ser igual a la de aceleraciones. Esto va a depender de los valores que tengan en cuanto a los valores de velocidad o de aceleración para poder ser representados. ¿Ah? En este caso, da la posibilidad de hacerlo, entonces se hace, pero no tiene por qué ser iguales. Entonces, a través del uso de la escala, vamos a trazar los vectores correspondientes. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por la aceleración de C respecto de A. ¿Y cuál estamos trazando primero? La tangencial. Por lo tanto, ¿qué vamos a trazar en el plano? En el plano XY. Vamos a trazar una recta sobre el plano que sea perpendicular a la barra CA. Sobre esa recta vamos a elegir un punto cualquiera, y que le vamos a llamar cero de aceleración. Este punto es el cero de aceleración. Que no lo he dicho antes, lo digo ya, lo digo ahora, pero ¿qué representa el cero de aceleración? O el cero de velocidad. ¿Qué representa? Porque acá estamos representando ¿qué cosa? Vectores. Vectores que representan o velocidades o aceleraciones. Entonces estamos dentro del campo de la cinemática. ¿Sí? Ahora, y yo estoy representando acá la aceleración tangencial de un punto de una barra que se encuentra a determinada distancia del centro de rotación. Estoy representando la aceleración tangencial o la velocidad tangencial también, que tiene un punto de una barra que se encuentra a una determinada distancia de su centro de rotación. Eso es lo que estoy representando. Ahora hay puntos de esta barra, ¿sí? Que también pertenecen a esta barra, pero que también pertenecen al bastidor. ¿Y qué velocidad tienen? Y cero. ¿Sí? Entonces, todos estos puntos A, D, ¿sí? En la cinemática, ¿por quiénes van a estar representados? Y por el cero de velocidades
o por el cero de aceleraciones. O sea, acá este cero representa todos los puntos del bastidor que tienen velocidad cero. Bien, sigamos. Entonces, hemos trazado la aceleración tangencial de el punto C mirado desde A, que va a ser una perpendicular a la barra CA, donde esto lo voy a trazar a partir de un punto cualquiera que yo elijo sobre esa recta. Sobre esa recta mido un vector que va a tener tantos centímetros en función de una escala que me ha permitido transformar el valor en metros por segundo al cuadrado en tantos centímetros. Entonces, trazo el vector sobre esta línea. ¿Con qué dirección? ¿Con qué sentido, perdón? Con el sentido que me indica los datos, porque estos son datos. Y me dice que la aceleración de esta barra es horaria. Por eso está en sentido horario. Luego, a partir de este punto, puedo trazar la aceleración normal. Y la aceleración normal, ¿qué dirección tiene? Tiene la dirección de la barra. Por lo tanto, por el punto extremo de esta aceleración voy a trazar una línea que sea paralela a la barra CA. Y a partir de donde termina la aceleración tangencial, sobre la línea paralela a CA, voy a trazar un vector que tenga tantos centímetros como metros por segundo, tenga metros por segundo al cuadrado, tenga como valor esta aceleración normal de C respecto de A. Bien, de esa manera hemos trazado estos dos vectores y que conforman el lado izquierdo de esta ecuación. He trazado ese vector y ese vector. Ahora tendremos que trazar estos otros vectores. ¿Desde dónde lo vamos a trazar? Y vamos a tener que comenzar otra vez desde mi cero de aceleraciones, porque dice esta ecuación que lo que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha. Esto es aceleración de C y esto también es aceleración de C. Entonces, a partir de mi cero de aceleración, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar por trazar la aceleración normal de C respecto de D. ¿Por qué? Y porque es la parte absoluta, entonces tiene que pasar del segundo miembro de la ecuación, y lo absoluto tiene que pasar por el cero. Entonces empiezo por la aceleración normal, porque la aceleración tangencial la podría trazar, pero no la conozco, en módulo. Por lo tanto, me va a truncar, sé su dirección, puedo trazar su dirección, pero no puedo trazar el vector, porque no conozco el módulo del vector. Entonces, como ya van a ver, la suma vectorial es conmutativa. El hecho de que yo sume un vector antes o después me da el mismo resultado. Entonces yo empiezo por la aceleración normal, que va a tener la dirección de la barra y hacia el centro de rotación. Y tiene que pasar por el cero. Bien, a continuación de este vector, tendría que trazar la tangencial, pero de vuelta, no la puedo trazar porque voy a poder trazar la dirección, pero no poner un vector, porque no conozco el módulo. Entonces, la salteo, digo yo, porque es la que sigue, ¿sí? Sería la aceleración tangencial. Entonces, como no la puedo trazar, paso la de Coriolis. Y vamos a trazar la de Coriolis. La de Coriolis a partir de la aceleración normal. ¿Qué dirección tiene la aceleración normal? La aceleración de Coriolis, perdón. ¿De dónde surge la aceleración de Coriolis? Coriolis. ¿De dónde surge?
del producto vectorial de omega por la velocidad. Entonces, ¿qué tienen que ver ustedes? Hacer ese producto vectorial. ¿Para qué? Para poder determinar como la aceleración de Coriolis. Vamos un segundo hacia el término. La aceleración de Coriolis surge del producto vectorial de la velocidad angular por la velocidad relativa. Ustedes tienen que ver qué dirección y sentido tiene esta velocidad angular y qué dirección y sentido tiene la velocidad relativa. ¿Sí? La velocidad angular era también en sentido horario y la velocidad relativa estaba hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes tienen que ver el producto de omega por la velocidad para poder determinar la dirección. Entonces, si el vector velocidad es horario, ¿sí? Quiere decir que la velocidad angular es un vector que es perpendicular a la pantalla de su computadora, pero entrante, porque es negativa. ¿Sí? Si fuera antihoraria, sería positiva y me daría un vector saliente. Entonces, el sentido está hacia adentro de la pantalla. Y la velocidad relativa va hacia la derecha, es la dirección de el vector rojo. Por lo tanto, ustedes tienen que, el producto vectorial sería hacer la circulación del vector verde sobre el vector rojo, ¿sí? Donde los 4 dedos de la mano indicarían esa circulación y el dedo pulgar me daría la dirección y el sentido del vector aceleración de Coriolis. Si ustedes hacen eso, pongan la mano, bien, ahí el ingeniero Manuel Galdeano les dio la dirección y el sentido del vector aceleración de Coriolis. O sea, ustedes abracen con la mano, con los 4 dedos, al vector, al eje de la Z, ¿sí? Con el pulgar moviendo al vector verde sobre el vector rojo. Y van a ver que el pulgar le da hacia abajo. Bien. Quisiera ir más rápido, pero no puedo. Vamos. Sí. Pasé. Bien. Entonces, hemos trazado la aceleración de Coriolis a partir de la aceleración normal como un vector que va en la dirección normal a la barra, es normal a la barra, y tiene sentido hacia abajo. Fíjense que la aceleración normal surge ¿de qué? Del producto vectorial de omega por la velocidad. Por lo tanto, el vector omega siempre va a ser un vector que no se representa como una flecha en el plano XY, porque es un vector que es perpendicular al plano XY. ¿Quién está representado como vector en la pantalla de su computadora, en el plano XY? Y el vector velocidad. Por lo tanto, como los 3 vectores tienen que ser perpendiculares entre sí, la aceleración de Coriolis siempre va a ser perpendicular a la velocidad relativa. ¿Sí? Así como la velocidad tangencial es perpendicular al radio en el plano. ¿Sí? La aceleración de Coriolis siempre va a ser perpendicular a la velocidad relativa. Entonces, si ustedes conocen la dirección de la velocidad relativa, inmediatamente saben cuál es la dirección de la aceleración de Coriolis. ¿Ah? Bien. Otra manera de determinar
No sé si estará dibujado todavía. No, ya no está dibujado. Yo les estoy explicando en función de resolver el producto vectorial, usando la mano derecha. Pero si ustedes lo hacen matemáticamente, lo podrían hacer. Me están avisando que me quedan 8 minutos y quiero explicarles otro problema, no sé. Bueno. Si lo hacen matemáticamente, es el producto de omega por la velocidad. Es decir, eso significa que el vector velocidad debe girar 90 grados en el sentido que indica omega. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen puesto acá, en este dibujo que tengo acá, el vector velocidad, que está en el sentido hacia la derecha, ¿sí? Cuando hacen girar el vector velocidad 90 grados en el sentido que indica omega, que es horario, me va a dar un vector que va a ser perpendicular a la velocidad y sentido hacia abajo, como es lo que hemos obtenido. O sea, ustedes utilicen las reglas que ustedes quieran, ¿ah? O la mano o lo que indica la matemática. Bien, ¿qué me queda por trazar? Y me queda por trazar la aceleración relativa y la aceleración tangencial, que eran las dos aceleraciones de las cuales solo conozco su dirección, pero no su módulo. Entonces, conozco dos direcciones y conozco dos puntos por los que deben pasar esas direcciones. ¿Para qué? Para cerrarme el polígono de aceleraciones. Entonces, ¿qué hago a continuación? Y hago lo que más me convenga. Es decir, trazo por uno de los extremos una de las aceleraciones, la dirección de una de las aceleraciones, y por el otro extremo, o sea, del polígono, la otra dirección que representa a la otra aceleración. ¿Cuál puedo trazar por cada uno de los extremos? La que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer de las dos maneras. Fíjense, vamos a trazar primero por el extremo de la aceleración de Coriolis a la que representa la aceleración relativa, y por el extremo de la aceleración normal de CA a la que representa la tangencial. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Miren. Entonces, primero trazamos una línea que representa la dirección de la aceleración relativa, que es la que tiene la dirección de la corredera. Y finalmente trazo una aceleración que tiene la dirección de la aceleración tangencial, que es la perpendicular a la normal. ¿Sí? Esta sería la normal de CD y esta es la tangencial de C respecto de D. Entonces, donde se cortan estas dos direcciones, me resuelven mi problema. Donde empieza, donde la aceleración de Coriolis termina, va a comenzar la aceleración relativa. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de cruce. Y donde termina la aceleración relativa, va a comenzar la tangencial hasta llegar al extremo de la aceleración normal de C respecto de A. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ahora tenemos el vector aceleración de Coriolis y el vector aceleración relativa. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Y vamos a medir este vector que está en centímetros, lo vamos a multiplicar por la escala y vamos a obtener este valor en metros por segundo. Como lo hicimos con lo otro. De la misma manera, esta es la aceleración tangencial de C respecto de D y que depende de la aceleración angular. ¿Sí?
Por lo tanto, mediremos este valor, este vector que está en centímetros, lo afectaremos de la escala, o sea, aplicaremos esta regla de 3 simples para determinar este valor en metros por segundo al cuadrado, y lo dividiremos en el radio para obtener la aceleración relativa de C respecto de D. Bien, eso está explicado un cachito más adelante. Lo mismo que lo que acabo de decirles es lo que está explicado acá adelante, ¿ah? Para finalizar el problema. Lo que quiero darles es qué hemos hecho acá. Hemos hecho lo mismo, pero hemos hecho el trazado al revés. En vez de trazar la aceleración de Coriolis por el extremo de la relativa, por el extremo de Coriolis, hemos trazado la dirección de la tangencial por el extremo de Coriolis. Pero como la tangencial y la de Coriolis, las dos son perpendiculares a la barra CD, ¿sí? Entonces, ambas direcciones están superpuestas, están colineales. Bien. Entonces, cuando la trazo, quedan colineales y superpuestas. Y finalmente, ¿qué tengo que trazar? Y por el extremo de la aceleración relativa, tengo que trazar la aceleración que representa, la dirección que representa la aceleración relativa. ¿Estamos? Por este extremo. Entonces, por ahí trazo esta, y donde se cortan, ahí va a estar la solución. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde va la aceleración relativa, la tangencial de C respecto de D? Y desde donde termina Coriolis hasta el punto de cruce. Y de ahí nace ¿quién? La relativa, que va hasta donde termina la aceleración normal de C respecto de A. Fíjense que esto es exactamente lo mismo que hacer, en vez de ir por este lado, vamos por este otro lado. No hice primero esto para que no se confundieran, ¿sí? Entonces, yo le digo a esto el trazado abierto y a esto el trazado cerrado, digamos así. De cualquier manera, como les ha mostrado el ingeniero Manuel Galdeano, la aceleración de C sería la aceleración que va desde el 0 hasta el punto de cruce, en cualquiera de las dos. Y que, como dice la ecuación, la parte izquierda de la ecuación es la aceleración relativa, es la aceleración tangencial de C respecto de A más la aceleración normal de C respecto de A, que tiene que ser igual a la suma de los otros 4 vectores por el otro lado. Bueno, me queda un minuto. Con esto hemos visto los tres mecanismos resueltos tanto en forma analítica como en forma gráfica, y cómo se debe hacer. Ustedes con esto tienen todas las herramientas para poder hacer trazado, resolver problemas, ya sea analíticamente o ya sea gráficamente. La idea ahora es hacer un pequeño cuestionario donde van a haber algunas preguntas y la resolución de un pequeño problema parecido a esto. Lo más probable que en forma analítica. A continuación yo pretendo